En nombre de ITF La OMED, quiero darle la bienvenida a este webinar que se titula Guía para la prevención del parto prematuro, progesterona vaginal. Nuestro conferencista de hoy es el doctor Juan Pedro Kusanovich, ginecólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Servicio de Obstetricia y Ginecología y Centro de Investigación de Medicina Materno-Fetal del Hospital Sotero del Río. Doctor Kusanovich, por favor, puede comenzar. Bien, muy amable, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que podamos disfrutar de esta presentación, que aprendamos todos y bueno, como dijo Patricio, agradezco mucho la invitación de ITF, la OMED, ¿cierto?, a este webinar. Entonces vamos a hablar de progesterona vaginal y su uso en la guía, ¿cierto?, como prevención de parto prematuro. Esta historia comienza hace muchos años atrás. Vamos a hacer un poquitito de memoria con Coitier y Malpighi, ¿cierto?, cuando se descubrió en ese momento en la anatomía femenina, ¿cierto?, la presencia de esta estructura a nivel ovárico, ¿cierto?, que es el cuerpo lúteo. Y lo interesante, ¿cierto?, ya viene a principios de 1900, en que se observó que la lutectomía o la ovariectomía prevenía la implantación e inducía abortos en conejos. Esto lo planteó Frenkel alrededor de 1903. Posteriormente, estas dos personas, Körner y Allen, que son muy famosos, muy conocidos, en los años 30, en 1930, ya casi 100 años atrás, fueron capaces de aislar de un extracto del cuerpo lúteo una especie, ¿cierto?, de tejido, de hormona o de sustancia que producía una proliferación progestacional a nivel del útero. O sea, había algo en ese cuerpo lúteo que cambiaba, ¿cierto?, especialmente el endometrio dentro del útero. Y el experimento clásico de reemplazo, ¿cierto?, fue que este material que se extraía desde el cuerpo lúteo, en este caso de los cerdos, se administraba a conejas que estaban embarazadas y que habían sido oforectomizadas y que habían cambios en el endometrio que eran compatibles con mantención del embarazo. Entonces dijeron, el cuerpo lúteo tiene una sustancia que es capaz de mantener el embarazo. Ellos ahondaron un poquito más y en el año 35 pasaron a decir, ¿cierto?, de la literatura, empezaron a usar el nombre de una progestina o luteosterona para posteriormente usar finalmente el término de progesterona. Esto fue publicado en Science en el año 35. Y finalmente, los que se llevan el premio más grande fueron Butenandt y Ruzicka, que en el año 1939 ganaron el premio Nobel de Química por la capacidad de haber aislado, de producido esta hormona, ¿cierto?, que es la progesterona. ¿Cómo sabemos que la progesterona es importante para la mantención del embarazo? Aquí Arpad Chapo, que es un húngaro, en los años 70 empieza a producir una serie de trabajos que son muy interesantes, donde demuestra que la progesterona es indispensable para un embarazo normal, y él plantea en su momento que la caída en la concentración de progesterona es un prerequisito para el término de un embarazo normal, lo cual ocurre en la mayoría de las especies, sin embargo, no en la especie humana. Entonces, Chapo publicó varios estudios en relación a esto, y uno de esos estudios más clásicos o tradicionales eran estos, que eran obviamente trabajos que yo creo que se podían hacer en esa época, donde tomó a 64 mujeres que estaban embarazadas, pero que además tenían el deseo de hacer una ligadura tubaria. Algunas no querían seguir con el embarazo, y fue aprobado este estudio por el Comité de Ética, donde él agrupó a las pacientes en 3 grupos. Uno, en que pacientes que querían seguir con el embarazo, pero querían tener una ligadura tubaria, y les dijo, bueno, le vamos a hacer una ligadura tubaria ahora en el primer trimestre. Otras pacientes a las que se le hizo una ligadura tubaria, una lutectomía, porque no querían seguir con su embarazo, y otras pacientes que se les propuso hacer una ligadura tubaria, la lutectomía, y posteriormente se suplementaban con progesterona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta es la paciente a las pacientes a las cuales solamente se le hacía una ligadura de las trompas, ¿cierto?, una ligadura tubaria, y vemos que la concentración plasmática de progesterona caía un poquito, pero posteriormente se mantenía en forma estable. En cambio, de las pacientes que tuvieron una ligadura tubaria y además una lutectomía, ¿cierto?, vemos cómo se producía la caída dramática de progesterona, y estas pacientes además tenían un aborto.
Y lo interesante es que el tercer grupo, que era la paciente que tenía una salpingoligadura y además una lutectomía, pero si uno le daba, caía la concentración de progesterona, pero si uno le daba progesterona, sus niveles obviamente aumentaban en forma considerable y la paciente finalmente no tenía un aborto. Entonces, todo eso nos hizo pensar, ¿cierto? O todos estos estudios hacen pensar de que la progesterona es fundamental para la mantención del embarazo. Y aquí vamos a hablar en general de, cuando hablemos de cualquier tipo de progesterona, como grupo vamos a hablar de progestinas o progestágenos, porque no todas las progesteronas son iguales. Los progestágenos tenemos la progesterona natural, que es la que tradicionalmente estamos utilizando en este último tiempo, pero también hay compuestos sintéticos que tienen una acción progestacional, que no son progesterona. Por eso uno habla de progestágenos en general. Cuando uno tiene un compuesto sintético no debe hablar de progesterona. Entonces, ¿cuál es el problema o los desafíos que tienen las progesteronas naturales? Uno de los primeros problemas es que son pobremente solubles, tienen una limitada absorción a nivel del intestino y tienen un rápido metabolismo hepático porque tienen un primer paso hepático, obviamente, cuando uno lo ingiere por vía oral. Entonces, tenemos un problema dentro de la administración de la progesterona por vía oral, la progesterona natural. ¿Cómo podemos solucionar un poco esto? Especialmente la mala absorción oral y su metabolización por el hígado lo podemos resolver un poco, ya sea administrándola por vía vaginal o por vía intramuscular. Y por eso nosotros preferimos que la progesterona en las pacientes embarazadas se administre por vía vaginal de ser posible. Por otro lado, la progesterona se microniza, ¿cierto? Se llama, por eso dicen progesterona natural micronizada, que permite tener una mejor absorción por vía oral o por vía digestiva que la progesterona natural sin micronizarse. Y lo otro es, como dijimos, ¿cierto?, utilizar algún compuesto sintético, como por ejemplo el acetato de medroxiprogesterona o la 17-alfa-hidroxiprogesterona caproato. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la progesterona en el parto prematuro? Sabemos que a nivel mundial aproximadamente el 10% de los partos son partos prematuros. Hay múltiples causas que lo puedan producir, por eso se habla de un síndrome de parto prematuro, donde las más frecuentes son básicamente la infección, también los fenómenos vasculares que muchas veces están asociados a cuadros inflamatorios, pero también patología cervical en caso de cirugías cervicales, la sobreextensión uterina como los embarazos gemelares, por ejemplo, o los polihidroamnios, muchos otros, y por supuesto también está el factor hormonal que muchas veces va en una mezcla con patología cervical y el cuello corto. Entonces, el uso de progestinas o progestágenos para prevenir el trabajo de parto prematuro y el parto prematuro, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, es solamente el renacimiento de una vieja idea. Y esto comenzó con Emil Papiernik hace mucho tiempo atrás, en los años 80, cuando fue uno de los primeros en usar progestinas para la prevención de parto prematuro. Y Mark Kears, en el año 90, hace ya 30 años atrás, ¿cierto?, hizo un metaanálisis donde sugiere que la progesterona o la administración de progestágenos, en realidad, en las pacientes con riesgo de parto prematuro pueden tener una prevención de parto prematuro. Y uno lo ve acá, ¿cierto? Cuando uno ve este metaanálisis podemos observar de que hay resultados que son significativos en términos de prevención de parto prematuro y que va muy de la mano con niños también con reducción de niños con un peso de menos de 2.500 gramos, básicamente por la edad gestacional al momento del parto. Sin embargo, si ustedes ven, desde los años 90, ¿cierto?, hubo un silencio clínico más o menos importante. No hubo ningún trabajo que nos llamara la atención, salvo hasta el año 2003. O sea, pasaron alrededor de 13 años donde nadie dijo nada muy importante con respecto a sigamos usando progesterona. Entonces, este es el trabajo del Network de Estados Unidos de Medicina Materno-Fetal, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2013. El primer autor es Paul Meese, y es un estudio randomizado, ciego, placebo controlado, en donde se tomaron pacientes con historia de un parto prematuro espontáneo previo, generalmente bajo 34 semanas, las enrolaron en el principio del segundo trimestre, y las pacientes fueron randomizadas a recibir 17-hidroxicaproato-progesterona, o que se administraba por vía intramuscular en una vez a la semana, o un placebo. Y el placebo era aceite de castor. Entonces, ¿por qué esto? Básicamente porque el caproato-progesterona es oleoso, se recibe por vía intramuscular y duele. Entonces, si uno controla a una paciente que va a recibir placebo y otra que recibe el caproato progesterona
y las controlamos a la misma hora en nuestra misma sala, ¿cierto? Y la vamos a hacer una ecografía, y una dice, oh, yo estoy participando en este estudio, yo también, hoy que me duele esta inyección, y la otra dice, no, a mí no me duele nada, es muy probable que la gente pueda definir, ¿cierto?, quién está recibiendo el placebo y quién no. Entonces, usaron aceite de castor porque también duele y molesta cuando se administra por vía intramuscular. Obviamente, como las pacientes tenían la historia de un parto prematuro y habían tenido mala experiencia con su parto prematuro, dijeron, bueno, a mí no me importa, con tal de que en este embarazo me vaya bien, recibir una inyección que duele intramuscular una vez a la semana. Entonces, la administración de la progesterona, o de este progestágeno, fue hasta las 35 semanas o al parto, y lo interesante, ¿cierto?, de este estudio es que fueron muchos centros, se randomizaron las pacientes 2-1 aproximadamente, ¿cierto?, a progesterona, a progestágeno versus placebo, y lo que se encontró es que las pacientes que recibían el caproato de progesterona tenían una tasa de parto prematuro de 36% a las bajo 37 semanas versus 55% en el placebo. Y esto era significativamente menor, y lo mismo ocurría, ¿cierto?, para menos de 32 semanas, que era un 11% versus un 20%. Entonces, publicado en el New England, progestágeno, todos muy contentos. El problema acá es que cuando lo que ustedes tienen que aprender, ¿cierto?, todos debemos aprender, es que cuando uno quiere saber cómo está hecho el trabajo, una de las cosas que uno tiene que ver es cómo le fue al grupo que está en el placebo. Porque el grupo que está en el placebo, ¿cierto?, más o menos, debería comportarse como la persona que no recibió nada. Y tener 55% de tasa de parto prematuro bajo 37 semanas en una persona que tuvo un parto prematuro previo es muy alto. Lo normal es que sea alrededor de un 30%. Entonces, lo que ya realmente llamó la atención y creó al final un gran problema para este estudio fue de que este estudio es significativo no a expensas de la reducción de la tasa de parto prematuro, sino que por el aumento de la tasa de parto prematuro en el grupo placebo. Porque si uno comparara lo que uno esperaría que debiera tener este grupo, que es más o menos un 30, 35, 40% en el placebo, y lo compara con el 36% del que recibió caproato progesterona, este estudio sería completamente negativo y no tendría significancia estadística. Entonces, ¿por qué decimos de que este caproato progesterona no sirve? No sirve porque el placebo, ¿cierto?, tuvo mucho más tasa de parto prematuro. ¿Por qué habrá sido eso? Bueno, interesante, aquí está publicado, el aceite de castor aumenta la contractilidad o el efecto contráctil de la oxitocina en el miometrio del embarazo. Entonces, aquí está demostrado in vivo o in vitro, si ustedes quieren, ¿cierto?, cómo está la contractilidad uterina de esa fibra miometrial cuando uno le coloca oxitocina acá, ¿cierto? Vamos a ver acá a la izquierda, que uno puede ver, ¿cierto?, cómo aumenta la actividad uterina, el miometrio, después se lava con ¿cómo se llama?, con suero fisiológico, no hay actividad, y le volvemos a poner oxitocina, y tenemos nuevamente actividad uterina. ¿Qué ocurre cuando nosotros administramos aceite castor? Es mucho mayor la actividad. Perdón, esto es solo oxitocina, aceite castor lo limpiamos acá, y miren cómo empieza a aumentar la actividad contráctil. Este es otro estudio que muestra algo similar. Ustedes pueden ver acá la comparación del efecto progesterona y caproato de progesterona en la contracción miometrial. Este es un grupo control estimulado con oxitocina, estas son fibras miometriales. Aquí tenemos lo que pasa cuando administramos progesterona, se inhibe la actividad contráctil del miometrio, por lo tanto tenemos esta quiesencia uterina o esta tranquilidad, ¿cierto?, de la fibra miometrial, y esto es lo que pasa cuando administramos caproato de progesterona. O sea, además aumenta la actividad contráctil. No es solamente el aceite de castor, sino que es el 17-hidroxiprogesterona caproato el que también aumenta la contractilidad. Entonces, ¿cierto?, vemos de que los progestágenos sintéticos no deben ser usados en la prevención del parto prematuro. ¿Por qué? Porque además estructuralmente son distintos. Aquí tenemos, ¿cierto?, la progesterona natural, la 17-alfa-hidroxiprogesterona, que son también natural, y aquí tenemos el caproato de progesterona, que es completamente distinto y que es sintético. Entonces, ¿qué vino después del estudio de MIS? No mucho después en realidad, porque también en el año 2003 viene el clásico estudio del profesor Fonseca de Brasil, donde la administración de progesterona, en este caso natural y por vía vaginal, demostró una reducción de la incidencia de parto prematuro espontáneo en mujeres que tenían alto riesgo de parto prematuro.
Entonces lo que hizo fue tomar pacientes con historia de un parto prematuro espontáneo o con un cerclaje profiláctico en este embarazo, alguna malformación uterina que tiene más riesgo de parto prematuro, le administró 100 miligramos de progesterona por vía vaginal en 3 semanas, comparado con el placebo. Aquí tenemos un placebo que tiene una tasa de parto prematuro de 28%, y la paciente, en cambio, que recibió progesterona, un 13%, y bajo 34 semanas, 18% versus un 3%. O sea, hay una clara reducción significativa del riesgo de parto prematuro bajo 37 y 34 semanas en pacientes con esa historia de parto prematuro, cerclaje profiláctico, malformación uterina, etc. Entonces, esto entró, obviamente, un poco al ruedo, porque dijeron, bueno, las progesteronas claramente sirven, ¿ah? El progestágeno sintético y la progesterona natural están llevando la delantera, así que esto tenemos que usar cuando nosotros tengamos un parto prematuro espontáneo. Eso es lo que se decía en ese momento. Pero después vinieron todos los otros temas en relación al uso del caproato de progesterona. Y unos años después dijeron, bueno, veamos si no solamente la progesterona administrada por vía vaginal en estas cápsulas, sino que también si esta progesterona que nosotros podemos utilizar en gel vaginal, que es una dosis menor, porque son 90 miligramos en vez de 100, pero es un gel que tiene una muy buena capacidad de adherirse a las paredes, por lo tanto se puede administrar incluso en las mañanas, no hay contraindicación de tener actividad sexual, da lo mismo como uno lo use, no hay problema, ¿cierto? A ver si esto reduce también el riesgo de parto prematuro en mujeres con historia de parto prematuro previo. Y aquí se enrolaron más de 600 pacientes, prácticamente 650 pacientes randomizadas, ¿cierto?, a placebo, a la progesterona vaginal en gel, y fue muy decepcionante, porque aquí vino un poco la duda como diciendo, bueno, la progesterona en cápsula sirve para historia de parto prematuro, el caproato se supone que sirve en esos años, decíamos eso, pero acá cuando nosotros tomamos progesterona por vía vaginal, no hay nada, no hay ninguna diferencia entre las que reciben progesterona y reciben placebo. Entonces fue un poquito decepcionante, ¿cierto? Porque ahora los resultados eran medios contradictorios, la cosa no era tan fácil, buen número de pacientes para encontrar diferencias. ¿Qué pasa si hacemos esto en embarazos gemelares? Bueno, se le dio progesterona de distintos tipos, progesterona natural o progestágeno, ¿cierto?, con el caproato a embarazos gemelares. Por ser embarazos gemelares y tener más riesgo de parto prematuro, resultados negativos, resultados negativos, resultados negativos, resultados negativos, y, perdón, incluso este era en triples, ¿ok? Entonces, embarazos gemelares y embarazos triples no había ninguna diferencia. ¿No será que a lo mejor tenemos que aumentar la dosis? Bueno, démosle en vez de 200, démosle 400 de progesterona a los embarazos gemelares. Tampoco no hubo diferencias significativas. ¿Ok? No tuvimos ninguna diferencia. Entonces, parece que el problema que tienen estos estudios, ¿cuál es? Que la selección de las pacientes está basada en la historia previa y no necesariamente en la cervicometría, que es donde hace efecto especialmente la progesterona, además de la quiescencia uterina. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar qué pasa con la progesterona en pacientes con un embarazo y un cuello corto. Lo interesante es que este es un subanálisis del estudio de O'Brien que mostró que la progesterona vaginal no servía para reducción de parto prematuro en mujeres con historia de parto prematuro. Entonces, la doctora Emily DeFranco lo que hizo fue identificar a las pacientes, que no fueron muchas en realidad, que tuvieron un cuello corto, relativamente corto, llamado menos de 28 milímetros, y que recibieron placebo y progesterona por vía vaginal en gel, y demostró que había una diferencia significativa en el intervalo entre la randomización y el parto cuando las pacientes recibían progesterona vaginal. Entonces dijeron, interesante, aquí hay algo donde tal vez nos podemos agarrar, porque además los días en UCI neonatal en las pacientes con un cuello de menos de 30 milímetros o menos de 28 milímetros era significativamente menor en las pacientes que recibían progesterona comparado con las pacientes que recibieron placebo. Entonces, aquí parece que tenemos algo. Y ahí nuevamente aparece el otro estudio clásico del doctor Eduardo Fonseca con el grupo del doctor Nicolaides, el doctor Mauro Parra, de la Universidad de Chile, publicado en el New England en el año 2007, donde las pacientes fueron randomizadas a progesterona vaginal 200 miligramos versus placebo en pacientes con un cuello de menos de 15 milímetros. ¿Y qué es lo que se vio? Que la tasa de parto prematuro bajo 34 semanas en el grupo progesterona fue 19%, en el grupo placebo 34%. Y esta diferencia era claramente significativa, por lo tanto había una reducción de la tasa de parto prematuro en mujeres con un cuello corto.
Lamentablemente el estudio no mostró diferencias desde el punto de vista de morbilidad neonatal porque no fue realizado o el estudio o el cálculo muestral no fue hecho para reducción de morbilidad neonatal, pero sí demostró para lo que sí había sido hecho, que era reducir la tasa de parto prematuro bajo 34 semanas. Entonces, habiendo visto ese detalle, el grupo del doctor Romero, la doctora Hassan y muchos otros autores que habían participado también en algunos estudios previos, decidieron hacer un estudio de progesterona vaginal, en este caso, ¿cierto?, en pacientes con un cuello corto, utilizando el gel de progesterona vaginal, pero en pacientes con un cuello entre 10 y 20 milímetros. Eso que parece un poco antojadizo, esa decisión, fue porque básicamente las pacientes con un cuello de 10 milímetros tienen un alto riesgo de tener una infección intraamniótica. Por lo tanto, son pacientes que si le damos progesterona pero tienen una infección intraamniótica, no va a servir para nada la progesterona. Entonces, es importante también elegir el grupo de pacientes a la cual uno cree, ¿cierto?, que la intervención que uno propone o que va a hacer realmente va a servir, porque no tiene sentido, ¿cierto?, que le demos progesterona vaginal a alguien con un cuello de 40 milímetros, ¿cierto? Porque lo más probable es que no va a tener un parto prematuro. Entonces, por eso también el otro valor de corte era 20 milímetros, porque en general 20 para arriba, 25 para arriba, es muy improbable que una mujer vaya a tener un parto prematuro. Entonces, este estudio, ¿cierto?, que randomizó a estas pacientes, que fueron alrededor de también casi 500 pacientes, demostró una reducción de 50% de parto prematuro a las 28 semanas para el grupo que recibió progesterona vaginal, 45% para menos de 33 semanas y 38% para un parto de menos de 35 semanas, parto prematuro espontáneo. Entonces, súper interesante porque volvemos, ¿cierto?, a tener una reducción muy similar a la del estudio del profesor Fonseca, que les mostré recién, de más o menos un 40-50%, pero lo que es interesante es que además, como este estudio sí tuvo un tamaño muestral para poder identificar, ¿cierto?, si había reducción en la morbilidad neonatal, este estudio demostró que se reduce el síndrome de distrés respiratorio en un 60%. En el grupo placebo, casi 8%, en el grupo progesterona, 3%. Entonces, no solo reduce la tasa de parto prematuro, sino que además hay un efecto importante a nivel neonatal. Y si uno compara el uso de la progesterona para la reducción de parto prematuro y reducción de morbilidad neonatal, lo compara con otras intervenciones que nosotros utilizamos tradicionalmente o en el día a día en medicina perinatal, esto es muy interesante, porque para prevenir un cuadro de eclampsia, debemos darle sulfato de magnesio, aquí el número necesario de tratar, a 100 pacientes para prevenir un cuadro de eclampsia. La aspirina para prevenir un caso de preeclampsia tenemos que tratar a 72. El sulfato de magnesio para disminuir el riesgo de parálisis cerebral hay que tratar 52 pacientes. Los corticoides, que son nuestra intervención estrella desde los años 70, ¿cierto? Si queremos reducir un distrés respiratorio tenemos que tratar solo a 11, muchísimo menos que los otros, por la importancia de esta intervención. Y si queremos prevenir una muerte neonatal, súper importante, porque tenemos que tratar solo 22 pacientes. Pero miren lo importante de esto. Para reducción de parto prematuro bajo 33 semanas, la progesterona necesita tratar solo a 14. Muy similar a lo que pasa con el número necesario de tratar en las pacientes con distrés respiratorio. Y para reducir un cuadro de distrés respiratorio necesitamos tratar 22 pacientes, que es más o menos lo que pasa con los corticoides con la muerte neonatal. Entonces, esta intervención de progesterona vaginal en cuello corto pasa a ser desde ese punto de vista, en cuanto a números, más interesante y más importante que el sulfato de magnesio en eclampsia, aspirina en prevención de preeclampsia o sulfato de magnesio en parálisis cerebral. No significa que no sean importantes, por lo tanto no hay que dejar de usarlos, pero en comparación con respecto al número necesario de tratar, es distinto. Entonces, bueno, ya que hay varios estudios en relación al uso de progesterona, ¿cierto?, en mujeres asintomáticas con un cuello corto, se hizo una revisión sistemática, ¿cierto?, y un metaanálisis con data de pacientes en forma individual. Esto significa que el primer autor de todos los trabajos que han estado publicados en el último tiempo con respecto a progesterona en pacientes con cuello corto, entregaba su, entre comillas, su Excel, su planilla Excel, y decía, aquí está la información clínica de mis pacientes. Entonces la persona que hace el metaanálisis, en vez de buscar los números en el estudio que se publicó y que a lo mejor me falta esto, no es igual al otro, etcétera, lo saca directamente del Excel, junta todos los estudios y tiene una mejor información. Entonces, ¿qué demostró este metaanálisis de data individual? Que el efecto de la progesterona vaginal en la prevención de parto prematuro bajo 33 semanas es significativo.
hay una reducción de un 42%, porque es el número inverso a este, un 42% en la reducción de parto prematuro bajo 33 semanas con un cuello corto. Los resultados a nivel adverso perinatales, podemos ver ahí cómo disminuye el parto no solamente a 33, sino que también 34, 32, 28, 35 semanas, distrés respiratorio, ingreso a UCI, morbilidad neonatal compuesta, peso menos de 1.500 gramos y APGAR menor a 7 a los 5 minutos. Súper importante. Lo interesante es que un tiempo después, esto fue el año 2016, aparece este estudio publicado en el Lancet con la profesora Jane Norman, Phil Bennett, entre otros, ¿cierto?, que trabajan en Inglaterra, y que en realidad publican este estudio que se llama el Optimum Study, que es un estudio también multicéntrico, randomizado, doble ciego, para el uso de progesterona vaginal en la profilaxis de parto prematuro. Entonces, ¿qué es lo que encontraron ellos? Bueno, dijeron que en realidad, si nosotros queremos reducir una muerte fetal o un parto bajo de 34 semanas, 18% en el placebo, 16% en la progesterona, no hay absolutamente ninguna diferencia. Lo que sí era interesante, eso sí, es que uno disminuía la morbilidad neonatal o muerte neonatal, de un 10% a un 7% en el grupo de progesterona, pero cuando uno ajustaba esto, se hacía no significativo. Y si uno quería evaluar si había una alteración del puntaje cognitivo compuesto, ¿cierto?, a los 2 años no había ninguna diferencia. Por lo tanto, bueno, este estudio dice, chuta, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Que aquí no hay diferencia. Bueno, es en realidad bastante engorroso porque es una mezcla de cosas. Este es un estudio que tiene pacientes con historia, un parto prematuro previo, o de una pérdida de segundo trimestre, que a lo mejor son pacientes con incompetencia cervical, que requieren a lo mejor un cerclaje y no progesterona, pacientes con historia de parto prematuro que está bien, ¿cierto? Pacientes que hayan tenido a lo mejor una lesión cervical que requirió de un cono, pero las pacientes además, ¿cierto?, eran manejadas según si tenían una fibronectina negativa o positiva, etc. O sea, no era la forma tradicional en cómo estaban publicados los otros trabajos. Entonces, esto hizo ruido porque todos los estudios y los metaanálisis sugerían que la progesterona sí servía para reducción de parto prematuro, pero bueno, dijeron, bueno, aparece este estudio, pidámosle entonces a la doctora Norman, ¿cierto? Veamos, vamos a decirle que vamos a hacer un nuevo metaanálisis, el mismo que les mostré hace un rato atrás, pero ahora además agregamos, ¿cierto?, las pacientes del Optimum Study. ¿Y qué fue lo que encontraron? Vuelve a ser significativo. A pesar de que uno use las pacientes del estudio Optimum, ¿cierto?, y uno combina todos estos trabajos, la reducción de la tasa de parto prematuro, si bien a lo mejor ahora no es un 42%, pasa a ser un 34%. O sea, nuevamente sigue siendo significativa la reducción de parto prematuro, en este caso bajo 34 semanas, en las pacientes que reciben progesterona vaginal comparado con el placebo. Entonces esto es muy interesante porque acá lo que se hizo para hacer un poquito más de fineza, ¿cierto?, es repetir el metaanálisis que les mostré antes de pacientes con data individual. En las pacientes, ¿cierto?, se usaron 5 estudios que tenían doble ciego, placebo, controlado, pacientes con un cuello, ¿cierto?, algunos un cuello generalmente entre 10 y 20 milímetros, otro un poquito más corto, pero tomamos al final casi 1.000 pacientes, 498 progesterona vaginal con un cuello menos de 25 milímetros, 476 pacientes en el grupo de placebo. Nuevamente sigue siendo significativo, ¿ok? Incluyendo el óptimo, incluyendo todos estos estudios de acá. Cuando uno hace o le pide a la gente el óptimo que envíe su información en el Excel y uno compara, ¿cierto?, de nuevo, pasa a ser en este caso alrededor de un 38% de reducción de la tasa de parto prematuro. Entonces, a pesar de que la evidencia ha sido un poquito contradictoria en los últimos 4 años cuando apareció este trabajo, en realidad cuando uno combina todo, sigue siendo significativo, y no solamente para parto bajo 34 semanas, para 36, 35, 32, 30, 28, ¿cómo se llama?, parto prematuro espontáneo, etcétera, etcétera, etcétera. También vemos disminución en la morbilidad neonatal, especialmente o básicamente de distrés respiratorio, que es más o menos lo más importante. También una morbilidad neonatal compuesta, parto prematuro y asociado a peso bajo de 1.500 a 2.500, y también ingreso a una UCI neonatal. Y lo interesante es que no hay diferencias, ¿cierto?, en relación al efecto del neurodesarrollo de los niños, ¿cierto?, a los 2 años de edad. O sea, no hay resultados ni adversos maternos,
ni neonatales con el uso de la progesterona vaginal. ¿Ok? Así que es bastante segura para que nosotros la podamos utilizar. Entonces, las mujeres que reciben progesterona vaginal tienen una reducción del riesgo de parto prematuro, mejoran sus resultados perinatales, especialmente estamos hablando de embarazos únicos, ¿cierto? En mujeres que tienen un cuello corto, sin tener ningún efecto deleterio a nivel del neurodesarrollo. Y buscando, ¿cierto? Cuando uno compara además a estas pacientes que tienen una historia, ¿cierto?, de parto prematuro y o sea, de cuello corto, con o sin parto prematuro, ¿cierto? La progesterona claramente le va mejor comparado con el placebo, ¿cierto?, en la reducción de la tasa de parto prematuro y morbilidad. Pero lo interesante, ¿cierto?, es cuando uno hace un análisis de los embarazos únicos y en los gemelares además hay una reducción, no en el parto prematuro de 33 semanas, pero sí hay una reducción, aunque los números son muy chiquititos, aquí ustedes pueden ver 7 de 23, 13 de 29, o sea, no son estudios que están hechos para esto específicamente, pero sí hay una disminución en la morbilidad o mortalidad neonatal compuesta. O sea, algo de efecto está produciendo la progesterona vaginal en las pacientes con un embarazo gemelar y un cuello corto. Entonces, si hacemos nuevamente un metaanálisis y buscamos todos los estudios que incluyen embarazos gemelares, donde aquí tenemos un estudio donde vemos este metaanálisis de dato individual con ya no 20 o 30 pacientes, sino que prácticamente, ¿cierto?, con alrededor de 300 pacientes, podemos ver que las pacientes con un embarazo gemelar y con un cuello corto, menos de 25 milímetros, tienen menos tasa de parto prematuro bajo 33 semanas, alrededor de prácticamente, ¿cierto?, un 30%. Es decir, embarazo gemelar, cuello de menos de 25 milímetros, la administración de progesterona por vía vaginal, 200 miligramos, sirve para reducir el parto prematuro en un 30%. Ahora, ¿hay forma de comparar la progesterona vaginal o el cerclaje cervical? No necesariamente, estos son metaanálisis, pero con comparaciones que se llaman indirectas, porque no tenemos muchos estudios en realidad que hayan mezclado, ¿cierto?, cerclaje con progesterona. Están empezando a salir algunos, eso es verdad, pero cuando uno compara esto, ¿qué es lo que se hace? Se buscan pacientes que hayan tenido relativa similaridad en términos de si tenían un cuello corto y menos de tantos milímetros, etcétera, 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 a un grupo al que le dio progesterona vaginal versus placebo, y otro que hizo cerclaje versus no placebo, sino que no cerclaje. Y entonces hay una comparación indirecta entre progesterona vaginal versus cerclaje, utilizando el placebo y no cerclaje como el comparador común. Entonces, ¿qué es lo que se demostró? Que para la disminución de tasa de parto prematuro bajo 35 semanas, tanto la progesterona vaginal como contra el placebo, ¿cierto?, fue significativamente mejor. Lo mismo para menos de 32 semanas y reducción de morbilidad neonatal. Cuando utilizamos el cerclaje también se ve que hay una comparación que permite mostrar una diferencia significativa comparado con la paciente que no recibe el cerclaje. Y lo interesante es que cuando uno, ¿cierto?, compara progesterona vaginal entonces versus cerclaje, no hay diferencia. Es decir, en pacientes con un cuello corto, cerclaje versus progesterona, no hay diferencias en la tasa de parto prematuro bajo 35, 37, 32, 28 semanas, y tampoco, ¿cierto?, en relación a toda esta morbilidad y mortalidad neonatal. Entonces, la recomendación es que uno puede usar uno de los dos y que la elección del tratamiento probablemente dependa de los eventos adversos y la costo-efectividad de la intervención y también del deseo o de la preferencia de la paciente y o del tratante de la paciente. ¿Qué pasa si usamos progesterona vaginal o pesario cervical? Hay algunos estudios, ¿cierto?, de que sugieren de que uno puede comparar estas dos cosas. Este es un estudio que es un estudio para demostrar si es que hay, en cierta forma, no inferioridad, y en realidad, bueno, nosotros vemos acá y utilizamos progesterona versus pesario, tampoco hay diferencias que sean significativas, ¿ok? Algunos van a preferir el pesario porque dicen, mira, me gusta dejar el pesario puesto, yo sé que la paciente no se le va a olvidar, como la progesterona a lo mejor que se le olvida colocarse una cápsula, tal vez a la paciente le molesta colocarse una cápsula todos los días y prefiere que se coloque el pesario y esté ahí estable durante todo este tiempo, etcétera. Otros van a decir, el pesario tiene mucho flujo, es inflamatorio, un cuerpo extraño, hay gente que describe que les molesta mucho, entonces preferimos que se coloque la progesterona vaginal. Entonces va a depender también mucho de la preferencia de la paciente y también del médico tratante.
Lo que sí dice como conclusión de este estudio que un pesario a nivel cervical no fue, ¿cierto?, no inferior, es un término un poco complejo, ¿cierto?, a la progesterona vaginal para la prevención de parto prematuro bajo 34 semanas en mujeres con un cuello corto. Entonces, cuando nos vamos a ver ahora unos estudios de costo-efectividad, ¿cierto?, lo interesante es que hay varios, y hay varios ya publicados desde el año 2010 en adelante, o sea, prácticamente 10 años en que estamos sabiendo de que todos estos estudios que les estoy mostrando acá, 2014, 2015, 16, etcétera, prácticamente 9 estudios que hay acá de costo-efectividad demuestran que claramente la intervención o la administración de progesterona, ¿cierto?, es realmente costo-efectiva para, perdón, en este caso la intervención, quiero decir, la medición del cuello del útero es costo efectiva para reducir o identificar a las pacientes con un riesgo de parto prematuro y la reducción de este. Entonces, lo mismo ocurre con la progesterona, pero ahora hay que implementar esta intervención. Entonces, una cosa, ¿cierto?, es, veamos si al implementar la progesterona, más el haber hecho el screening o el tamizaje y la medición del cuello del útero, nosotros logramos que esto realmente sea costo efectivo. Y esto es evidencia también relativamente reciente, los últimos 4 o 5 años, que muestran que la intervención, medición del cuello del útero, cervicometría, más progesterona vaginal, es realmente costo efectivo por la reducción importante en los gastos que tenemos los niños que nacen prematuros, muy especialmente bajo 34 y 32 semanas. Entonces, esto es algo que en lo cual nosotros deberíamos tratar, ¿cierto?, de realizar. Probablemente la mayoría de los pacientes logra tener una intervención de progesterona. Lamentablemente todavía no tenemos un sistema de salud que nos permita tener una cobertura global de todas nuestras embarazadas, de alrededor de los 220, 230 mil partos que tenemos en el año, ¿cierto?, a nivel nacional, para que todas tengan una cervicometría a las 20-24 semanas. Esto vuelve a mostrar lo mismo, ¿cierto? La implementación del uso de la medición cervical y lo importante que es en la reducción de parto prematuro y lo costo efectivo. Lo mismo ocurre acá, que esto es muy interesante, este es un estudio australiano, ¿cierto?, donde ellos muestran de que una vez que hicieron la intervención, que está acá, esta fue una iniciativa que partió comenzó entre el año 2014 y 2015, ¿cierto? Estas eran las tasas más o menos de parto prematuro que tenían bajo entre 28 y 31 semanas, entre 32 a 36 semanas, y aquí en forma global bajo 37 semanas. Y ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, cómo hay una pequeña reducción de la tasa de parto prematuro a esta edad gestacional, cómo disminuye en forma significativa entre 32 y 36 semanas, y aquí en forma global, desde el 2014, segunda mitad del 2014 en adelante, cómo esta iniciativa de la intervención cervicometría más progesterona no solo es costo efectiva, sino que además realmente reduce esta tasa de parto prematuro. Por lo tanto, en conclusión, la progesterona vaginal disminuye el parto prematuro en aproximadamente un 45% en pacientes con cervicometría de menos de 25 milímetros en embarazo único y mejora los resultados natales. La progesterona vaginal no disminuye el parto prematuro en embarazos gemelares o triples solo por ser embarazos gemelares o triples. La progesterona vaginal disminuye, eso sí, la morbimortalidad neonatal compuesta en el embarazo gemelar con un cuello de menos de 25 milímetros. Y en estudios internacionales, la combinación de cervicometría transvaginal y el uso de progesterona es costo efectiva, y los estudios de implementación han demostrado la utilidad de la combinación de tamizaje de cuello corto por ecografía transvaginal y además el uso de progesterona, que creo que es a lo que nosotros debemos apostar en los próximos años. Muchas gracias a ustedes por su atención, muchas gracias a ITF Labomed por la invitación a este webinar, y estoy a su disposición para tratar de contestar todas las preguntas que sean posibles. Muchas gracias, doctor Kusanovich. Les quiero recordar a los participantes que en su plataforma, abajo, hay una ventana que dice preguntas y respuestas. Los que tengan alguna inquietud que hacerle al doctor, lo pueden hacer con total tranquilidad y nosotros lo leímos en vivo. También a los participantes que entraron más tarde, les quiero recordar de que esta presentación va a estar en la página web de itflabomed.cl, va a estar el próximo miércoles para que lo puedan revisar en extenso. Doctor, tengo una pregunta acá que hicieron en la inscripción, ¿ya? Mucho antes de escuchar su presentación. Dice, doctor, ¿en qué caso recomienda la progesterona en gel?
Ya, bueno, la progesterona, ese es uno de los temas que es un poco complejo, porque no hay un estudio que te haga una comparación entre progesterona vaginal tradicional como la que tenemos en el mercado, ¿cierto? Con distintos laboratorios, entre ellos ustedes, ¿cierto? Versus el gel. ¿Ah? El gel se utilizó por una razón muy puntual, que no viene mucho al caso de discutir, pero te dijo, bueno, probemos con este gel a ver si esto funciona. Tiene una buena biocompatibilidad, tiene una biodisponibilidad, se adhiere bien a las paredes de la vagina, puede ser más conveniente para las pacientes que andar colocándose algo todas las noches. Entonces, es interesante porque no mostró diferencias para las pacientes con historia de parto prematuro, pero sí empezamos a encontrar ahí diferencias en las pacientes con un cuello corto. Al final del día creo que un poco da lo mismo. Yo creo que un poco da lo mismo la progesterona vaginal en gel o la progesterona vaginal en cápsulas. Si las dos funcionan, y las dos realmente han demostrado que funcionan en las mujeres con un cuello corto, yo creo que da exactamente lo mismo. Y ahí probablemente la gente lo que va a hacer, ¿cierto?, es buscar o elegir, si las dos actúan de la misma forma, tal vez la que pueda ser más cómoda y o, muy especialmente, ¿cierto?, cuál es el costo que va a tener. Porque si una paciente compra progesterona natural micronizada en cápsula y cuesta, no sé, inventemos 15.000 pesos la caja, y el gel va a costar 30.000 pesos, bueno, son 2 por 1. Entonces esa persona tiene que, para comprar el 2 por 1, o sea, para comprar en realidad el 1 por 2, o sea, solo vaginal, gel, perdón, en vez de cápsula, es porque tiene que tener una diferencia muy importante, tal vez en términos de manejo o calidad de vida para esa persona, comparado con las cápsulas. Si no, si son iguales también y no tienen efectos adversos importantes a nivel local o secundario, la gente obviamente va a optar por lo que sea más barato. Muchas gracias, doctor. Eh, Preguntar, dice el doctor Héctor Melo, en pacientes con antecedente de parto prematuro, ¿estaría indicado el uso de progesterona aún con cuello normal? Ya, esa también es una excelente pregunta porque básicamente, ¿cierto? Si tienes una historia de parto prematuro, el estudio de MIS y el estudio Fonseca dicen de que deberíamos usarla. Para mí, ¿cierto? Ya el estudio de MIS está descartado y hace poco se publicó un estudio muy similar, porque siempre quedó rondando la duda que demuestra que los progestágenos o la progesterona o los progestágenos sintéticos no reducen el riesgo de parto prematuro en pacientes con historia de parto prematuro previo. ¿Ok? El estudio Fonseca, uno dice que sí, y el estudio de Bryan dice que no. Entonces, hay harta duda con respecto al uso de progesterona vaginal en la actualidad, solo con la historia de un parto prematuro previo, que muchas veces la gente lo utiliza o empieza a utilizar alrededor de las 16 semanas, siendo que la mayoría de esas pacientes van a tener un cuello largo a esa edad gestacional. Entonces, a veces dependiendo un poco del contexto de cómo fueron las cosas, que es una cuestión muy variable, ¿no es cierto? Hay gente que va y le deja progesterona, que muchas veces produce un poco de cierta tranquilidad en la paciente porque están haciéndole una intervención. Hay otras personas que dicen, mira, ¿sabes qué? No te voy a dejar progesterona todavía, pero si veo que el cuello se acorta, sí te voy a dejar progesterona. Y hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, no te voy a dejar absolutamente nada, vamos viendo cómo se comporta este cuello, ¿cierto? Si en una de esas yo creo que tengo que cuando darte un cerclaje, te voy a poner un cerclaje, si no, a lo mejor vemos si más adelante usamos progesterona. También hay gente que se puede basar un poco en la edad gestacional, que fue el parto prematuro anterior, que por ejemplo dicen, no, 36 semanas, fue un parto prematuro, pero ya prácticamente casi de término, entonces no. En cambio, otro dice, mira, tuve un parto prematuro a las 28 semanas, ¿sabes que le quiero dejar progesterona a esta paciente? Porque uno dice, bueno, si no le dejé progesterona y se me acortó el cuello, tal vez si le hubiese dejado progesterona, no se me habría cortado el cuello. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay un nicho todavía acá para que volvamos a explorar y podamos hacer un estudio, ¿cierto?, de administración de progesterona vaginal, probablemente en cápsulas, en la dosis tradicional de 200 miligramos, en pacientes con historia de parto prematuro previo, espontáneo, ¿cierto? Independiente de la longitud cervical que tengamos en este momento. ¿Sí? Porque lo que yo creo que falta un poco ahí es un poco más de evidencia para demostrar si sirve o no en esa historia. Correcto, doctor. Muchas gracias. Acá el doctor Jorge Figueroa dice, ¿qué opina del acortamiento cervical significativo pese a progesterona? Bueno, ese también es un tema interesante.
porque la palabra, ¿cierto?, ahí que es muy clave es significativo. La duda es a qué le llamamos significativo, ¿cierto? Si es significativo, el acortamiento fue significativo que se redujo, ¿qué? 5 milímetros, 10 milímetros, el 30% del cuello comparado a la ecografía anterior, el 20%, etcétera, ¿cierto? Yo estoy seguro que si el doctor Figueroa o cualquiera, ¿cierto?, me dice, oye, mira, esta paciente, tengo una paciente que tuvo un acortamiento cervical significativo, y yo estoy seguro que cuando me dice significativo, porque realmente es importante. O sea, yo no creo que alguien esté equivocado cuando me dice eso. Pero cuando alguien dice significativo, ¿cierto? Y en otro hospital también dicen significativo, y en otro hospital también dicen significativo, tenemos que estar hablando más o menos de lo mismo, porque si no vamos a transformar la población de acortamientos significativos en algo muy heterogéneo, y a lo mejor cometemos un error. Entonces, en las pacientes que tienen un cuello, que están usando progesterona, y que se les sigue acortando el cuello, yo hablé una vez con el doctor Fonseca, y Fonseca me dijo, nosotros no le hacemos nada, seguimos con progesterona. Esa fue la recomendación de Fonseca. Lo que uno podría pensar también es que hay estudios que sugieren que la paciente con historia de un parto prematuro previo y cuello corto se benefician, menos de 15 milímetros, se benefician del uso de un cerclaje. Entonces, la conducta que nosotros tenemos es que si nosotros tenemos una paciente con uso de progesterona, a la cual se le va cortando el cuello y tiene un cuello que mide menos de 15 milímetros a pesar del uso de progesterona, optamos por agregar en esa paciente un cerclaje. Eso es básicamente lo que hacemos. Mantenemos la progesterona vaginal, porque si tal vez no nos sirvió para ayudar, ¿cierto?, o detener este acortamiento significativo del cuello del útero, probablemente nos va a ayudar para mantener esta quiesencia uterina a nivel de actividad uterina. Pero ¿cómo se llama? Pero esa es más o menos la alternativa que yo propondría, y que es la que nosotros utilizamos en el hospital. Perfecto, doctor. Acá una pregunta del doctor Alfredo Hernández dice, si tenemos antecedentes de parto prematuro previo, una cervicometría de 38 y 40 milímetros a la semana 24, ¿indicaría usted progesterona? ¿Una cervicometría de cuánto más o menos dijeron? Perdón. De 38 a 40 milímetros. Ya, es más o menos la pregunta que tuvimos al principio, ¿cierto? Que creo que hizo el doctor Melo, que era básicamente si tiene historia de parto prematuro y ahora tiene un cuello que está largo, ¿cierto? Así entiendo la pregunta, creo que no estoy equivocado, ¿no, Patricio? Parece O que sea, sí, por lo menos dice tiene eso. historia de parto prematuro previo y ahora tiene un cuello que está largo. Sí. Sí, mira, yo creo que la historia del parto prematuro previo espontáneo no debe ser tan difícil de conseguir. Sin embargo, hay más apoyo para el uso de progesterona en las pacientes con un cuello corto que en las pacientes con una historia de parto prematuro previo. A pesar de que nosotros, estoy seguro que la mayoría de nosotros, los que trabajamos, ¿cierto?, en la obstetricia, todavía le indicamos progesterona a las pacientes con historia de un parto prematuro previo. Eso es un tema que, vuelvo a insistir, que la pregunta es súper interesante y es muy atingente, y yo creo que nosotros tenemos que revisar si es que las pacientes con esa condición se benefician o no de progesterona. Mi sensación es que no. Mi sensación es que no. Y que debemos basarnos en el seguimiento a nivel del cuello, más que a nivel de la historia. Perfecto, doctor. Acá Natalia Sasso dice, ¿qué aconseja en caso de embarazadas que presentan algún sangrado al usar progesterona vaginal? Ahora, dice, descartando otras causas, ¿se realiza el cambio oral o es mejor mantener la vía vaginal por su absorción? No, o sea, si vas a utilizar la progesterona, es mejor utilizarla por vía vaginal por la absorción. O sea, si la paciente obviamente no tiene una lesión cervical importante o un tremendo ectropion o algo, ¿cierto?, un pólipo, alguna cosa que está produciendo el sangrado, si la paciente al introducirse las cápsulas, ¿cierto?, puede ser que esté tomando contacto con el cuello y por lo tanto entonces va a estar sangrando, claro, va a ser probablemente poco apropiado indicarle que se coloque algo por vía vaginal. En cambio, si la paciente no tiene ninguna lesión importante, a pesar de que sangró, no tiene una contraindicación para seguir usando la progesterona por vía vaginal, porque va a tener mejor absorción que por vía oral. Sin embargo, hace poquito, creo que fue el año pasado, salió una evidencia también publicada en el New England, que dice que las pacientes que sangran por vía vaginal o tienen una metrorragia del primer trimestre, la progesterona no tiene una reducción de la tasa de aborto comparado con placebo. Entonces, está incluso la duda, ¿cierto?, si realmente uno debiera utilizar progesterona vaginal o incluso por vía oral
en las pacientes que sangran en el primer trimestre. Yo sé que hay evidencia un poquito controversial, hay evidencia también a favor, que hay estudios que han mostrado que sí hay diferencia, pero es un estudio interesante, yo creo que hace un año atrás, con un muy buen número de pacientes que muestra que no tiene utilidad la progesterona en el primer trimestre, en el sangrado primer trimestre. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor, de Talca, el doctor Benítez pregunta, dice, ¿se han medido los niveles de progesterona en líquido amniótico en pacientes que usaron progesterona en distintas formas? No, no, interesante pregunta, pero no, porque no es tan fácil en realidad. Pero es una pregunta obviamente muy interesante. Yo creo que es más fácil y más interesante a lo mejor medirla obviamente en sangre, porque va a ser más asequible y puedes hacer un seguimiento. Porque si le vas a hacer una amniocentesis, a lo mejor le vas a hacer primero una amniocentesis porque tiene un cuello muy corto y entonces tiene riesgo de tener una infección intermiótica, le vas a medir vas a ver en el líquido amniótico si tiene una infección o no, si le vas a dar progesterona, si vas a hacer un cerclaje, etc. Ahí no le estás dando progesterona, entonces no tienes nada que medir. O vas a medir si quieres el basal de progesterona que tiene. Entonces la pregunta va a ser después, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la justificación para hacer una nueva amniocentesis a esa paciente? Si es que, por ejemplo, no estaba infectada. Porque si está infectada, uno puede decir, bueno, hay una infección intermiótica, tengo tal vez la chance de darle un tratamiento antibiótico que asociado y reducir la posibilidad de que siga infectada, o sea, realmente tener un tratamiento adecuado, correcto, de esta infección. Entonces, para comprobar eso, le vuelvo a hacer una amniocentesis. Y ahí uno podría tener, ¿cierto?, una comparación con el basal. Pero no vas a poder hacer una curva porque no vas a poder estar haciéndole probablemente, ¿cierto?, amniocentesis una vez a la semana o cada 2 semanas a estas pacientes. ¿Okay? Entonces, es poco práctico en realidad. Siempre va a ser interesante buscarlo, pero la gente hace muy pocas amniocentesis, probablemente ni siquiera a veces se hacen en pacientes que tienen una clara indicación, y yo creo que hacer un seguimiento sin tener una indicación formal es muy complejo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Acá el doctor Eduardo Oliva pregunta, dice, ¿en parto prematuro previo por incompetencia cervical en embarazo actual, ¿tiene utilidad la progesterona? En realidad, si es realmente una incompetencia cervical, esa señora lo que requiere, ¿cierto?, es que se le coloque un cerclaje, ¿ya? Así es que hay, hay distintas formas de tomarlo, a veces, o sea, como les comentaba, ¿cierto? Si tú tienes una paciente que está usando progesterona y que tiene un acortamiento cervical importante, y en este caso dijimos menos de 15 milímetros, le ponemos un cerclaje, a esa paciente nosotros le mantenemos la progesterona, ¿cierto? Entonces, hay algunos estudios que sugieren que, por lo menos con caproato de progesterona, que no había ninguna ventaja en mantenerlo. Yo creo que si la paciente tiene una historia de incompetencia cervical, debería tener un cerclaje y la progesterona podría tal vez servir, ¿cierto? Podría servir si uno tiene un cuello que se le estuviera cortando un poco en ese contexto. Hay gente que dice, si no le produce nada, démoselo nomás. No hay una evidencia fácil o buena para poder referir a las personas, ¿cierto? Diciendo, mira, vamos a leer este trabajo que es muy interesante porque cuando tú le agregas progesterona, estos cerclajes, ¿cierto?, andan bastante mejor. No que yo recuerde ahora. Ok, doctor. Doctor, ¿le parece que en honor al tiempo alcanzamos a responder 3 preguntas más? Y todo yo, por lo menos de mi parte, tengo todo el tiempo el mundo feliz, encantado, respondo todo lo que se pueda. Perfecto, doctor. El doctor Benítez dice, ¿el estudio previo de Streptococo grupo B contraindica el uso de progesterona vaginal? No, no. Perfecto. Acá dice, a ver, eh, dice, ¿qué opina del trabajo de Nicolaides de Pesario que dice que el pesario no sirve? Lo pregunta Sí, el doctor Figueroa. sí, ahí tengo otra presentación acerca de eso que es bien interesante porque hay como una pelea, entre comillas, ¿cierto? Bueno, uno no sabe a veces todos los detalles de las cosas, de repente la gente, hay distintos grupos que sugieren de que el grupo español, ¿cierto? La autora Carrera, la autora Goya, que dice que el pesario hay que usarlo, hay que usarlo, hay que usarlo porque reduce la tasa de parto prematuro en pacientes con un cuello corto, en forma dramática, que es realmente espectacular, que es buenísimo. ¿Cómo funciona? No sabemos muy bien porque el pesario aparentemente lo que hace es curvar un poco el cuello, ¿cierto? Angularlo
de tal manera que reduce de esa forma un efecto más o menos mecánico, ¿cierto? Reduce el parto prematuro, no comprime el cuello del útero como si lo hace un cerclaje, por lo tanto, uno tiene que pensar de que no va a actuar como un cerclaje. Y el estudio de Nicolaides dice que en realidad no, que uno le da cerclaje, o sea, el pesario a la paciente con embarazo gemelar, le das el pesario a la paciente con un embarazo con un cuello corto, y en realidad un embarazo único y no sirve. Y las diferencias son notables, o sea, de muy significativo a absolutamente nada. Entonces de repente uno empieza a escuchar pelambres, ¿no? Que en realidad nosotros una vez le sacamos un cerclaje a un pesario a una paciente del grupo tanto, y lo tenía puesto al revés, entonces que ellos no saben poner los pesarios, entonces por eso no les funcionan. No sé, la evidencia en este momento es súper polarizada. Por una parte, diciendo por ninguna razón no sirve para nada, por otro lado, diciendo sí, en realidad es muy importante usarlo. Muchas gracias. Doctor, el doctor Gonzalo Pérez Cantos pregunta, ¿aumento de dosis si progresa el acortamiento cervical? Bueno, se podría hacer, se podría hacer. Se ha utilizado, por ejemplo, 400 miligramos en pacientes con un episodio de parto prematuro o como una amenaza de parto prematuro como coadyuvante de los tocolíticos y ha tenido buen efecto comparado con las pacientes que han utilizado tocolíticos sin progesterona. Así es que es una alternativa, es una alternativa. A lo mejor hay pacientes que requieren una dosis mayor, al menos en embarazo gemelar, en teoría, aumentarlo, por lo que demostré ahí, ¿cierto? No producía mayor ventaja. Sé que el profesor Nicolaides creo que está haciendo un estudio de cuello corto y gemelares y que están usando como base, ¿cierto?, una dosis de, si no me equivoco, 400 o hasta, si no me equivoco, 600 miligramos. Así que es posible que el aumento de la dosis, ¿cierto?, pueda funcionar. Es una nueva pregunta, ¿cierto?, que sigue siendo excelente y que uno puede tratar de contestar, obvio. Última pregunta, doctor Kusanovich. Bueno, Dice, bueno. ¿Perona sirven antecedentes de RPM? Ya, bueno, eso también es súper interesante, porque cuando uno habla de parto prematuro espontáneo, ¿cierto? Antecedente de parto prematuro espontáneo, eh, se mezclan las dos cosas. Se mezcla rotura prematura de membrana y se muestra la paciente que ingresa con trabajo parto con membranas íntegras y que llegó con 6 centímetros al hospital. Entonces, eh, no sabemos muchas veces cuántas de esas pacientes que tienen una rotura de membrana tal vez tuvieron un cuello corto primero, ¿no? Y no se identificó. Entonces, es un poquito complejo. En la actualidad, y esto yo lo he conversado especialmente con Agustín Conde, que es el que hace los metaanálisis con el doctor Romero, yo le he sugerido, y aunque no lo han hecho todavía, ¿cierto?, separar eh, los grupos de la prevención de parto prematuro con el uso de progesterona, si es que estamos buscando los pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro previo, en antecedentes de parto prematuro previo por rotura de membrana o espontáneo con membranas íntegras. No tenemos esa evidencia todavía, yo no tengo esa información. Sin embargo, si estamos hablando por ahora en forma global como parto prematuro espontáneo, como antecedente, deben incluir a las pacientes con rotura prematura de membrana, al menos por ahora. Perfecto, doctor. Bueno, primero que nada, doctor, agradecerle su disposición, su No, excelente encantado. también, y darse su tiempo para responder las inquietudes de sus colegas, tanto de sus colegas No. como también matronas que hicieron preguntas. Así que muchísimas gracias. Doctor, un minuto si quiere despedirse de su audiencia. Bueno, Patricio, primero que todo, también gracias a ustedes por la cordial invitación a este webinar. Agradezco mucho, ¿cierto?, que más de 100 personas se hayan interesado, que hayan participado, especialmente a esta hora de la tarde, que ya uno a veces está un poquito más cansado, llega a la casa, ¿cierto?, está en su trabajo, así que le agradezco muchísimo su interés. Espero que haya sido muy útil, espero que se haya sido educativo, ilustrativo, y los felicito a todos por su interés y también porque viven en el día a día lo mismo que vivimos nosotros. Y estoy seguro que se cuestionan exactamente lo mismo que se cuestionan todas las personas. Creo que es muy importante que tal vez a nivel nacional, ¿cierto? Y en eso estamos trabajando, estamos tratando de montar una red donde podamos todos trabajar, donde se incluyan ojalá más de 30, 40, 50 centros
que permitan contestar todas estas preguntas. Porque afortunadamente ciertos pacientes con cuello corto son pocas. Si uno hace un screening, un tamizaje, un poquito menos del 1% de las pacientes tienen un cuello corto, 1% si quiere, dependiendo también cómo uno lo defina. Entonces, las cosas hacen difícil a veces cuando uno trabaja en un hospital con poquitos pacientes o no tanto, etc. Pero cuando uno junta 30, 50 o 60 instituciones, las cosas se pueden hacer mucho mejor, mucho más fácil, mucho más rápido. Creo que nuestro país tiene siempre falencias, por supuesto, pero tiene una infraestructura que nos permite a nivel de salud, y no solamente eso, sino que las pacientes también, y muy especialmente el capital humano, que es de extraordinaria calidad, de las matronas, de los equipos médicos, y por supuesto los laboratorios que siempre nos apoyan, que nos permitiría hacernos muy, muy conocidos en el ambiente internacional en relación a la prevención del parto prematuro. Así que espero que esto sea un llamado a que todos podamos trabajar unidos y responder todas estas preguntas que me han hecho, que son extraordinarias y que son súper interesantes siempre, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Juan Pedro Kusanovich. Encantado. Excelente presentación. Y bueno, en nombre del Laboratorio ITF La OMED y su división ginecológica, queremos agradecer a cada uno de los innumerables participantes que tuvo este webinar, y los dejamos cordialmente invitados a los siguientes que vamos a hacer. Siempre ITF La OMED intentando ayudar o poner un granito de arena en la educación continua de los profesionales de la salud. Así es. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a todos, que descansen y que tengan un lindo fin de semana.